Ya que vimos los principales conceptos de los diferentes estilos de programación, pues ahora nos vamos a dedicar a analizar un poco con mayor detalle, ya viendo códigos prácticos, los diferentes aspectos que hacen diferente estos 4 estilos de programación. Bien, iniciemos con un ejemplo. Partiendo de un arreglo o lista de enteros, se necesita un método o función que permita saber si tiene al menos un entero que sea par dentro de esta lista o arreglo. Tengamos de ejemplo la lista 3, 5, 9, 15, 11, 7. Se observa que ningún elemento es par, por lo que la función deberá retornar false, al no localizarse algún par. Otro ejemplo sería la lista 9, 1, 5, 4, 7, 8, 6. En este caso se observa que existen 3 pares, por lo que la función deberá retornar true. Un método de solución en ambos casos sería indagar uno a uno, si es par. Si no lo es, ir por el siguiente. Y si lo es, no tendría caso seguir indagando. Con que uno encontremos es suficiente. Aquí tenemos en Java una posible solución. Lo podemos ver como un método que recibe un arreglo de enteros y retorna un booleano. True si tiene al menos un par y false en caso contrario. En este ejemplo se observa la estructura clásica de la programación estructurada, que caracteriza a los lenguajes orientados a objetos como Java. La cabecera del método y el cuerpo, donde el cuerpo define la sucesión de órdenes o sentencias que se ejecutan para obtener un resultado. En este caso se observa la sentencia return, que nos indica el valor que devolverá, valor que guarda la variable res, que es una variable local declarada de tipo boolean, y que originalmente fue inicializada en false. El método tiene un algoritmo que puede ser muy conocido, y consiste en preguntar uno a uno a cada elemento del arreglo si es par. En este caso utilizamos la expresión a de i porcentaje 2 igual a 0, dentro de una sentencia if, lo cual lo traducimos. Si el enésimo elemento de a al dividirlo entre 2 su residuo es 0, quiere decir que es un par, por lo que se localiza un par y entonces se cambia el estado de la variable res para que transite del false que tenía al true que ahora debe de tener. Una vez hecho esto se termina el ciclo for con la sentencia break. El ciclo for se utiliza para recorrer los elementos del arreglo desde la posición 0 a la posición n-1, donde n es la longitud del arreglo, que se recupera con la propiedad len, que tienen todos los arreglos en Java, y es un índice que se va modificando uno a uno, iniciando en 0. Si el arreglo no tiene algún par, se va a procesar todo el arreglo y terminar el for sin pasar por el cambio de estado de res, por lo que devolverá false, que es el valor original. Bien, ¿qué pasa ahora en la programación funcional? Y el caso particular de Haskell. Si bien cada lenguaje provee sus propios mecanismos, algunos conceptos son comunes entre los lenguajes que pertenecen al mismo estilo. En el ejemplo que vimos anteriormente en Java, si lo escribiéramos en C, en C++ o C#, se vería muy parecido, ya que las sentencias e inclusive la sintaxis son muy parecidas entre ellos. En este caso, en Haskell, vemos la solución al problema planteado en una sola línea de código, que podría en una primera vista ser un poco confusa la expresividad que utiliza. Una vez que nos acostumbramos, se nos hará más sencillo interpretar lo que estamos intentando expresar. En este caso, se utiliza un mecanismo llamado lista por comprensión, que se basa en la notación matemática de conjuntos. En este caso, los corchetes delimitan la definición de una lista, y dentro existe una expresión matemática, que hace alusión a la definición. Los elementos de la lista no se explicitan.
el pipe o línea vertical, delimita una regla de conjunto de elementos y por otro, una descripción de cada uno de ellos. En este caso, X, flecha A, denota que existe una lista llamada A, de la cual para cada elemento que se denomina X, se le aplicará una expresión que explicitará a cada miembro. En este caso, la expresión es la aplicación de la función mob, que obtiene el residuo de una división, en este caso, entre x y 2, y el resultado se le aplica a la función igual, que es una equivalencia que devuelve un booleano. Si el residuo es 0, devuelve true, y en caso contrario, devuelve false. Dicho de otra forma, se puede parafrasear que a toda x que pertenece a la lista A se le aplica mob x2 igual 0. El resultado de esta lista por compresión es una lista de booleanos. A esta lista resultante se le aplicará una función OR, que se encargará de buscar un true dentro de la lista. Si localiza un true, devuelve true. Si no localiza al menos un true, devuelve false. Aquí podríamos observar que la parte de procesamiento de los elementos, que era muy directo en el algoritmo en Java, aquí está implícito. No se especifica, no se hace visible, porque el mecanismo de la lista por compresión lo oculta y la expresividad es más simple. Ahora vamos a tener un primer acercamiento a escala. En este ejemplo, vemos la definición de la función, que existe un gran parecido con los lenguajes estructurados orientados a objetos. Sin embargo, la forma como se expresa la función en este caso utiliza mecanismos funcionales. La función tiene par en Haskell, recibe una lista de enteros y devuelve un booleano. Esto está explicitado en Scala. En Haskell no lo es. Si bien tanto Haskell como Scala tienen inferencia de tipos, en este ejemplo pues no vamos a poder utilizar la inferencia de tipos, ya que el mecanismo que estamos utilizando, que es la recursión, no puede ser utilizada la inferencia de tipos en escala. El cuerpo de la función toma un punto de corte cuando pregunta si la lista es vacía y devuelve false. En este caso observamos que no existe un return como el caso de Java. Aquí, después del if paréntesis A is empty, que se traduce si A, que es una lista, está vacía, devuelve false. Quiere decir que una lista vacía no tiene pares. Se puede decir que es una definición. En caso que la lista no esté vacía, aparece un else, el primer else que se observa en el código. Este tiene otro if, el cual revisa el head, que indica el primer elemento de la lista. Head es una función de la estructura lista, y como A es una lista, A tiene dicha función. Aquí vemos un tanto la orientación a objetos, ya que head es una función de la lista, por lo que se puede utilizar como un servicio, como se muestra en el ejemplo. A.head %2 igual 0 indica que si el primer elemento de A al dividirlo entre 2 su residuo es 0, devuelve true. Quiere decir que encontró el primer par, por lo que se llega a la conclusión de que tiene al menos un par. En caso contrario, se llama recursivamente a la función tiene par, pasando como argumento el resto de la lista, sin el primer elemento. En este caso utiliza la función tail, que es un servicio de las listas en escala, que obtiene una copia de la lista original sin el primer elemento. Lo que va haciendo la función es ir reduciendo la complejidad espacial del problema. Uno de los mecanismos de la programación funcional vamos a ver qué es la recursión. Más adelante discutiremos más sobre el tema y lo practicaremos en la solución de problemas. Aquí tenemos el mismo problema resuelto en escala, pero ahora utilizando listas por compresión. La forma es distinta a Haskell, sin embargo los mecanismos son similares. En este caso se puede leer el for, que no es el ciclo de iteración que conocemos, sino más bien un mecanismo para iterar sobre los elementos de una estructura de datos.
en este caso una lista. Por cada elemento en A instanciado en X, si el residuo de dividir X entre 2 da 0, entonces yield denota expresión resultado, en este caso X. Esta expresión for da como resultado una lista. Entonces la expresión indica la negación de si la lista resultante es vacía y Senti retorna true si la lista es vacía y false si no lo es. La lista resultante será vacía si no tiene pares, entonces se niega el resultado para dar el resultado inverso. En otras palabras, esta lista por comprensión obtiene una lista con los pares dentro de la lista A. Si esta lista no es vacía, quiere decir que al menos existe un par. En caso contrario, no existen pares.